tanto los que están acá presentes, por los que están por Zoom, haber venido hasta acá en un día con lluvia en Bahía. Y bueno, a ver, es muy importante para nosotros la realización de estas jornadas, máxime en el momento que estamos pasando, ¿no? Tanto en el país como en el mundo. Vemos que hay un cambio en la seguridad social bastante importante y nosotros como abogados tenemos la obligación de capacitarnos. Estamos en una materia donde los cambios son dinámicos. Lo que se viene ya a nivel del mundo, miren lo que pasó con Francia, ya Uruguay, un montón de lugares, la seguridad social es dinámica, va cambiando, exige que nosotros nos capacitemos constantemente y que no nos ganemos el mote que muchos tenemos de simples gestores, de que nos sentamos en ANSES a hacer un trámite si nos dejan, porque ahora tenemos la famosa 22 del 23, donde estamos peleando a raíz de eso. Hubo un conflicto bastante grande en la colegiatura, se disolvió nuestra Comisión de Seguridad Social de FACA, y bueno, lo importante es que nosotros nos capacitemos y cuando nos sentemos a hacer un trámite, como dicen, tengamos los elementos suficientes tanto de derecho administrativo, de derecho constitucional, de derecho de la seguridad social, como para poder defender, ¿no? Obviamente los derechos nuestros y principalmente los derechos de nuestros clientes. Lo mismo obviamente me pone muy contenta que esté acá el Poder Judicial, que también siempre se capacita, porque bueno, de la mano tenemos que ir evolucionando todos, y no ser simples gestores como nada, siempre nos dicen. Por último, para decir, hace un tiempo escuché una entrevista que dio Rosati, el presidente de la Corte Suprema, donde dice que la mayor parte de las causas son previsionales. Esto no es algo menor. Nuestra materia es muy importante. Así que bueno, me alegra que haya mucha convocatoria, que todos nos capacitemos para mejorar la seguridad social de todos en el país. Así que bueno, sin más preámbulos, así vamos a lo importante. Quisiera agradecer principalmente al Colegio de Abogados que nos apoya en esto, luego a todos los disertantes y a todos ustedes por venir. Vamos a dar inicio a estas jornadas y va a comenzar la doctora Julia Toyos, que ya voy a presentar. Ya todos la conocen, pero bueno, súper abreviado la presentación. Es abogada, recibida en la Universidad Nacional de Tucumán, máster en Administración y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social, Universidad de Alcalá de Henares, máster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia, máster en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones de la Universidad de Alcalá de Henares y de la OIS, maestrando en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, docente de posgrado en diferentes universidades, UCASAL, Universidad Nacional de Rosario, Bolonia, abogada litigante y gestora del fuero previsional desde 2023, de 2003 a la fecha. Fundadora y gerente general de Siluhuasi Refugio, fundadora y presidente del colegio del Centro de Estudio de Derecho Previsional y Vejez de Salta y ex directora de la Comisión Nacional de Seguridad, no, la Comisión de Seguridad Social de FACA. La escuchamos. La gestión más corta, creo. Bueno, vamos a lo nuestro. Necesito el power, así que si querés me cambio de lugar. ¿Cómo les va? Muchas gracias por recibirme. La verdad que estaba nerviosa, pero cuando me senté acá me relajé porque conozco la mitad de los que están acá, así que me siento como en casa. Y bueno, seguramente en el chat, que son 69 por ahora y siguen sumando, están todos los amigos federales que siempre nos acompañan, nos apoyan. Y bueno, nada, agradecer al Colegio Abogado de Bahía y sobre todo a Vero, que insistió que tenía que venir. Para mí ustedes tienen grandes referentes en Bahía Blanca, así que tendrás que estar vos, no yo acá hablando. Pero bueno, vamos a tratar de dar la mirada desde el norte del país para poder tener una visión por ahí un poquito más federal. Acá, esperen que pusieron el power. Esta soy yo. Ahí. Esperen porque lo mío no es la tecnología. ¿Estoy compartiendo o todavía no? ¿Sí? Ahí está. No sé, ¿ahí se ve bien?
Ah, en presentación decís vos. Ahí está, ponerlo en presentación. Ahí está. Bueno, el tema que me convoca por enésima vez es la movilidad jubilatoria. Gracias a Dios ya no me llaman para hablar de Jiménez y RTI o de honorarios o de costas. La verdad que creo que nunca he dado 2 veces la misma charla porque yo me aburro rápido de cualquier cosa. Tengo un trastorno de ansiedad importante y la verdad que nada, más allá de que el público a veces se renueva, pero hay gente que me ha escuchado muchísimas veces, creo que nunca me escucharon 2 veces decir lo mismo. Pero bueno, cuando Vero me planteó este desafío de hablar sobre la movilidad jubilatoria, dije, bueno, ¿cómo lo encaro, no? Porque tenemos muchas discusiones de, en realidad, la parte práctica. Yo les voy a hablar desde mi lugar de abogada litigante, de cómo trato de razonar, cómo trato de pensar los casos, hacia dónde quiero ir. Cuando hablamos de movilidad jubilatoria, muchos dicen que la movilidad jubilatoria es sustitutiva del salario, otros dicen que tiene que estar relacionada con la inflación, y esta discusión es importante porque depende de eso cuál va a ser el índice que vamos a utilizar. Algunos discuten si es un derecho, otros dicen si es una garantía. Para mí es un derecho constitucional previsto en el artículo 14 bis. Ahí está levantando la mano el señor técnico. Dale, que hay gente que abandonó el partido de fútbol para escucharme, así que... Faltó compartir en el Zoom. Ah, los dejé afuera los del Zoom. ¿Viste? Ahí está, yo dije que... Verito, no toques. Agarra este micrófono, me da ganas de cantar y aviso que canto horrible, pero bueno. ¿No hay karaoke acá? No me deja compartir. Después. Esperen que se deshabilitó la función de compartir. Ahí voy con mi compañero. Dale. Pueden seguir hablando de... Bueno, yo no toqué nada, ella tocó ahí. Ahí. Por la duda, Vero. Dicen que se te escucha medio bajo. ¿Qué me pongo? No me lo como al micrófono. ¿Ahí? Pregúntale a los del Zoom si se escucha. Yo siento que se acopla. ¿No? ¿Está bien? Bueno. Hasta que compartan los del Zoom, no se preocupen, no se pierden nada. Estoy explicando cuál es el fin de la movilidad jubilatoria y que el 14 bis lo único que dice que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrán el carácter de integral e irrenunciable. El de integral lo usamos mucho cuando hacemos el planteo de movilidad y luego dice que la ley, principio de legalidad, establecerá jubilaciones y pensiones móviles. De ahí en más, mucho gusto. Para nosotros los principios que dotan de contenido a la pauta de movilidad surgen de Caliba. El que no leyó el fallo Caliba de Salta se lo recomiendo, salió en 2020, en junio de 2020 en medio de la pandemia. Fue el primer fallo que puso un límite a la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria y dijo, ojo, se puede suspender la movilidad pero no a cualquier costo. Y hizo todo un análisis sobre los recorridos de la Corte, no sé, desde Puchulo Próspero hasta Iscovich, Sánchez, Badaro, García Blanco, y bueno, y luego de ese amplio recorrido, 60 hojas tiene el fallo Caliba, ¿se escucha bien, Vero? Ahí lo van a arreglar, pero hay que compartir pantalla. Ok. Que vayas al Zoom, Google Chrome. Acá. Permiso. Y que pongas, perdón, Acá está. Compartir pantalla. Esperen, no se emocionen. Ahí. Ahí. Señores del Zoom. Hola. Yo no soy bruta. Ahí estoy diciendo que no sé por qué no se comparte. Compartir pantalla. Pero... Hola, Romina Arcángel, y te veo ahí. Acá está, ventana. Pará, ahí está, la tengo. Ahí. Creo que la tengo, lo logré. ¿Está ahí? Sí, ahí ya veo un dedito de Gabriela. Gracias, Gabriela. Te buscan a la puerta. Bueno, ahora esperen que lo busque yo. ¿Dónde está mi Zoom? ¿Dónde está el power? Que en realidad el power lo hago porque me voy por la tangente normalmente. Igual me voy a ir por la tangente. No es garantía de nada. Bueno, como les decía, el fallo Caliba para mí es un tratado de movilidad. Y fija cuáles son los principios que tienen que tener la movilidad. El primero es la pauta de legalidad, es decir, tiene que ser establecida por ley. Habla de la solidaridad y diferencia la solidaridad intergeneracional, que es por donde nuestros actuales jubilados, por la cual creían
era que los jóvenes aportaban o ellos aportaban cuando trabajaban para que el día de mañana se jubilen. Y la diferencia de la nueva onda de solidaridad que es la intergeneracional. Los jubilados hoy subsidian el IFE, por ejemplo, ¿sí? Subsidian a la gente que no trabaja, no se rían allá, subsidian a la gente, nada, básicamente así. Ustedes no se olviden, y ¿por qué puse el IFE? Porque cuando se suspende la fórmula de movilidad jubilatoria porque no había plata, con la misma plata que se ahorró el gobierno, se subsidió lo que en principio eran 3 millones de IFE y terminaron siendo 10 millones de IFE, lo cual mostró dos cosas: la precariedad de información y de datos que tiene nuestro país, y el hambre y la necesidad que existe, porque fue una medida acertada para muchísima gente que ni siquiera podía hacer changas, que era informal y que necesitaba subsistir, y la pandemia no lo dejaba salir a la calle a buscar el pan diario. Así que no es que yo esté cuestionando el IFE, lo que estoy cuestionando es que la solidaridad siempre empieza por la parte más débil, que son las jubilados, y lo más fácil es de meterle mano en el bolsillo. Luego la sustitutividad y la proporcionalidad, que tienen que ver con que el haber jubilatorio, en teoría, tiene que ser sustitutivo del salario que percibía la persona cuando trabajaba. Y proporcional, porque tiene que ser proporcional al esfuerzo contributivo. ¿Cuánto contribuyó al sistema? ¿Cuánto aportó? Y Caliba no lo dice, pero yo sí, lo agrego, es que se tiene que tener en cuenta el principio de progresividad y no regresividad. Desde el año 94, este principio tiene que ser tenido en cuenta cuando se hace el análisis constitucional de las pautas de movilidad jubilatoria. Bueno, acá cuando me dijeron que el auditorio era diverso, lo vamos a encontrar en muchísimos lugares esta protección al derecho, a la garantía, al derecho a la movilidad jubilatoria, que hay muchos instrumentos para garantizarla. Lo encontramos en el preámbulo, en el 853, cuando hablamos de promover el bienestar general, en la Constitución del 49, cuando habla de los derechos de los ancianos, que fue derogada, la encontramos en la Constitución del 57, que se incorpora el 14 bis, luego en la reforma del 94, que se incorpora el artículo el 75, inciso 19, que habla de la cláusula de desarrollo humano, las medidas de acción positiva, las cláusulas de no regresividad, y se incorporan los tratados internacionales y un montón de normas que si tienen ganas la pueden buscar, acá está. O sea, el derecho humano y la protección a la vejez está en todos los tratados internacionales desde que nació el constitucionalismo social. Es por los derechos que se viene dando desde la Primera Guerra Mundial, incito además de que tienen que ver con la naturaleza humana que tiene que ser protegida. Hola, hola. Uy. A ver, acá me escuchan mejor. Bueno, no sé si me escuchan mejor. Y ahora no, ahí está. Para hacer un repaso histórico de la movilidad, a veces cuando algunos me escuchan, me dicen que, a ver, por ahí piensan que tengo alguna orientación política. Verito, dame agua. Pero no es así. Solamente si nos tiramos 30 años atrás, el año que viene van a ser 30 años que se dictó la ley 24241. Hoy me olvidé, porque alguien me interrumpió al mediodía, pero iba a entrar a ver cuántas reformas tenía la 24241. La última vez que por la 1264. O sea, tenemos una ley que rige el sistema previsional con 1260 reformas. O sea, todos los días uno entra y la cambian. Pero lo más grave es que el sistema previsional del año 94 se creó pensando en un sistema mixto, capitalización y reparto. Después eliminaron la capitalización y olvídalo. Cuando entra en vigencia la 24241, fija una pauta de movilidad, ¿sí? Las jubilaciones iban a movilizar, eso estaba establecido. Pero en el 95, a menos de 9 meses de entrada en vigencia la ley, la ley de solidaridad previsional, que todavía la sufrimos, que todavía la padecemos, que todavía metimos la inconstitucionalidad del tope del 9, la inconstitucionalidad de las costas, la inconstitucionalidad de la escala de... Gracias a Dios la Corte se fue expidiendo con el artículo 19, con la obligación que teníamos antes para ir a la Corte. O sea, esa ley ya le queda, creo que mitad inconstitucionalidad y mitad vigencia medias. Eso mostró la previsibilidad que tenemos. No hubo muchos planteos hasta el año 2001. En el 2001 empieza el fin de la convertibilidad. Y por si no recuerdan, en 2002 empiezan a darse aumentos como por decreto a las mínimas. ¿Sí? ¿Se vieron los bonos que hay desde la 27609? Bueno, mismo se hace en 2001.
puntos de coincidencia. ¿Vieron cuando buscaban, cuando eran chicos que tenían que poner las dos figuritas? Bueno, Aníbal Fernández era jefa de gabinete, hoy Aníbal Fernández es presidente. Entonces, entre 2002 y 2006 se produce un achatamiento en la pirámide previsional de los jubilados y solo se fueron jubilaciones mínimas. Creo que ahora es más grave, porque no solo que no se suben las mínimas, sino que se dan bonos que no forman parte del haber. Por lo cual, luego de estos 12 bonos ya anunciados en vigencia la 27609, si te he visto, no me acuerdo. De 2002 al 2000 solo hubieron 2 aumentos para todos los jubilados. Luego en 2008 se produce otro hito, se dicta la ley 26417, por el cual se deroga, no, primero la 25608, que se deroga el régimen de capitalización. Sí, se me mezclan los nombres. Bueno, el fin de la FJP, y además se dicta la 26417, que fija la nueva pauta de movilidad. Buenísimo, con los de la FJP, muchos hemos festejado que no estaba este régimen, que tuvimos que mantener el de reparto, pero hoy, en 2023, seguimos teniendo jubilados o pensionados o retirados por invalidez, mejor dicho, que derivan de esas relaciones y tenemos que cobran 1.500 pesos y tenemos que hacer amparo de renta vitalicia. Tenemos que ver, no se tomaron sus años y no se papizó, como decimos nosotros en la jerga previsional, la JO, por lo cual tienen un haber que no es integral ni sustitutivo del salario que tenían cuando estaban en actividad, y solamente con comparar el promedio de ingreso base actualizado con la PAP lo vemos. Además, la ley de 2009, ¿qué hizo? Si bien fijó una nueva ley de movilidad jubilatoria que nadie cuestionó, que quede claro que no la cuestionamos porque nunca la publicaron. Nunca pudimos ver los índices, nunca pudimos comparar, y más o menos iba contra la inflación y el poder adquisitivo de los jubilados, entonces hemos callado la boca. Pero esa ley tuvo una quita muy importante, la PBU. Fijó la PBU, la dejó en un monto fijo de 326, 364 a marzo, y de ahí en más quitó el esfuerzo contributivo. Me enteré que Bahía Blanca les reconoce la justicia, tomen nota, justicias federales del país, los años excedentes para la PBU, que está bueno, porque la naturaleza jurídica, cuando se dicta la PBU, era que se reconozca el esfuerzo contributivo, era alentar a las personas a que aporten más. Hoy por hoy, cuando cumplen 30 años, si me tienen que consultar en el bueno, no, quédese acá con los 30 años, si no después nadie le va a dar un 1% más por cada año trabajado en su PBU. Ni que hablar, no voy a entrar a hablar de la PBU porque nos volvemos locos, da para una clase entera, pero si después tenemos que analizar, como en Salta, que te hacen una quita en la PBU del 15%, el 15% sobre los 30 años, me toma el excedente, no me toma el excedente, me toma el haber con tope, sin tope, entramos luego en la etapa de ejecución en muchísimos problemas. No obstante eso, el monto de la PBU a 2009 era casi, con ISBIC, 3 veces más de lo que se fijó. Entonces el jubilado ahí ya arrancó perdiendo 1-0. Hasta el 2018 tuvimos tranquilos, 2017, no sé si se acuerdan, 28 de diciembre de 2017, yo estaba en la masajista y veía el video, me acuerdo, boca abajo, cómo le tiraban piedra al Congreso y me decía, ¿no te estarían sirviendo los masajes? Yo, ¡ah, que esa fórmula está mal! Y bueno, vimos cómo tiraron las piedras al Congreso. Sancionaron una ley que la ataron a la inflación, porque el gobierno de Cambiemos dijo, vamos a controlar la inflación, no va a superar más del 15%. Y el año que viene, dijo Macri, todos los jubilados le van a ganar a la inflación. ¿Cuánto perdieron el año siguiente? 20%. Bueno, esa fue en 2018, los jubilados perdieron un 20%. 2019 empieza la campaña de Alberto Fernández, promesa de campaña. Cuando asuman este gobierno, voy a recomponer el salario de los trabajadores y de los jubilados que perdieron el 20% contra la inflación. Lo tengo en un videito, pero no me iban a dar los tiempos para mostrárselos. En 2020, asumen 2019, ¿qué hacen? A los 10 días, Ley de Emergencia Económica 27541, que conste que no estaba el COVID. Todos dicen la emergencia por COVID, nada de la emergencia por COVID. El COVID fue posterior a la ley de emergencia. ¿Por qué? Porque cuando sale esa ley, yo que soy muy normal, amiga de Vero Grimaldi, igual de normal que ella, parto a Bolonia con 7 libros para ponerme a estudiar cómo iba a plantear la inconstitucionalidad de la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria. Y yo estando en Italia, en el norte de Italia, ni me enteré del COVID. Cuando llego a Salta, a los 15 días cierran todo y yo decía,
Yo le decía, mi hija cumplía 15 años y me dice, digo, ¿querés que vayamos a Europa para tus 15? Mamá, ¿qué no ves? Que la enfermedad de los chinos se está propagando por todos lados, no seas inconsciente. Mi hija me retaba, no pasa nada con el COVID. Bueno, mi marido vuelve de Bolonia y cierran la frontera a la semana. Así que la ley de emergencia se dictó con otros fines, como una más de todas las emergencias que viene teniendo este país. Yo ya perdí la cuenta cuántas son las leyes de emergencia. La forma de gobernar este país es por leyes de emergencia. La 27541 suspende la fórmula de movilidad jubilatoria, dice que el Congreso en 180 días iba a dictar una nueva ley. Hola. Hola. ¿Me escuchas? Bueno, los que están acá me escuchan bien, pero bueno. En 2020 la 27541 dice que en 180 días iba a dictar una nueva ley, no se dictó, se dicta luego que sale el fallo Caliba. Después, bueno, ¿qué pasó? Lo que dice el fallo Caliba es, maestro, tenía 180 días para dictar una ley. Si pudiste dictar la ley de alquileres, ¿por qué no vas a dictar una ley que tiene tanta incidencia en nuestro país como es la ley que afecta a la movilidad de los jubilados? Y ahí se empezó a sesionar, ¿sí? Para dictar la ley. 6 meses, todos los días, viendo por el canal de la Cámara de Diputados los debates para que después el Congreso, después el Ejecutivo meta un proyecto que no tenía nada que ver con el que se debatió en el Congreso. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Luego, cuando dictan la 27609, dictan una ley que era para largarse a llorar, porque parece que hubieran agarrado el fallo Chocobar, hubieran hecho un copy y pegue, lo hubieran puesto en los fundamentos de la ley, cuando el fallo Chocobar es la vergüenza que tiene nuestra Corte Suprema de Justicia, lo dijo, es una vergüenza el fallo Chocobar, y aún así tomaron el límite de la disponibilidad de recursos como una de las cláusulas de la ley 27609. Bueno, este es un repaso breve para que nos pongamos en contexto. ¿Por qué? Porque no podemos entender el presente si no conocemos el pasado. Y solamente nos estamos remontando a 30 años. En 2018 a 2023, si hacemos el análisis completo, la inflación fue del 927,17%. ¿Sí? Los salarios, 732,56. El power se los dejo. La jubilación mínima subió 592,14. La media 542 y la máxima 535. ¿Es sustitutiva del salario? No. ¿Mantiene el poder adquisitivo que se mide por la inflación? No. ¿Cuánto fue el salario de los judiciales? Y el aumento, que también es el aumento nuestro de los abogados, porque ¿cómo se tomó el UMA? 1000%. ¿Y por qué tomé el de los judiciales? Porque los judiciales debe ser uno de los pocos gremios que no tienen sumas no remunerativas en cantidad. A diferencia de, agarren el convenio colectivo de luz y fuerza, 40%. Agarren los empleados públicos, por ejemplo, en Salta, 40% de sumas no remunerativas. El empleado de comercio, casi todos los sindicatos y todas las paritarias que se suscribieron entre 2020 y 2023 han llegado a tener 80% de sumas no remunerativas. Entonces no me dice un valor real. O sea, no tiene ninguna animosidad esta más que mostrar que los únicos que tienen que estar prolijitos, que es la gente del Poder Judicial, el aumento de los judiciales fue 1000% y está bien, porque más o menos va con la inflación. ¿Por qué? Porque la medición de la inflación siempre va para atrás. La medición de la inflación siempre va para atrás. Aumentan los precios, después se miden, después se hacen las paritarias y después se suben los salarios sin avisar que la inflación se toca. ¿Sí? Vamos a ver en qué kiosco medimos, cuánto quiere que me dé y ahí voy a ir a hacer la encuesta. En 2018, tengo el videíto de Macri, decían, la inflación fue del 47,60%, el 15 no llegó. El RIP de 30 a 56 y las jubilaciones 28,46. O sea, perdieron. Y la fórmula era 50-50, en teoría, pero como veníamos con el rezago de 2017, los jubilados perdieron un 20% contra la inflación. En 2020 viene el hecatombe. Y cada provincia tiene su librito y su forma de interpretarlo, y está bien, porque hace a la independencia que tiene que tener cada Cámara Federal, y creo que va en consonancia con lo resuelto por la Corte en Anadón. Lo que sí creo que hoy por hoy tenemos jubilados de primera, segunda y tercera categoría, y la Corte en algún momento algo va a tener que decir como para darle una luz en el camino. Creo que les ha tirado muchos tips aún posterior a 2020 para que algunos los recojan. Algunos lo quisieron ver y otros no. Salta fue el primer lugar que sacó una sentencia en contra de esto.
y Bahía Blanca creo que fue el segundo. Primero dictó Veiga, que lo difirió para la ejecución, y después se la jugó con Martínez, que para mí dentro de todo fue un muy buen fallo. Luego después los otros se hicieron cargo, se fueron haciendo cargo, pero bueno, ya había pasado un año, ¿no? Y es como que estuvieron medios lentos. Esta actualización que sale acá la instalo más tarde, ¿quieren? Pues me sale si Zoom que quiere instalar. ¿Cuál es el tema en 2020? Ustedes no se olviden que el primer aumento de marzo, la ventana de suspensión de la fórmula de movilidad en 2020 son 15 meses. ¿Por qué? Porque nosotros no tuvimos movilidad. El aumento de marzo era, Vero, junio, septiembre del año siguiente. Siempre tuvimos ese rezago. Eso no impactó. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Hay un empalme que ustedes no lo tienen, sí, y Salta sí lo tiene. Cuando se dicta la 27609, dicen en marzo. El primer aumento se va a dar en marzo de 2021, pero vamos a tomar la variación que hay de los parámetros para el cálculo entre octubre y diciembre, es decir, que van a impactar en marzo. Pero junio, julio y agosto, que Dios te lo pague. Ahí está. 2021, devuélvanme el trimestre. Nunca mejor dicho, porque esa ley omitió un trimestre. En el fallo Caliba, cuando sale el fallo Caliba, además de volverme loca por leerlo, porque era muy complejo, iba, tenía palabras difíciles, me costaba, tenía filosofía, era una pieza jurídica increíble, pero excedía mi capacidad de lectura. Tiene 18 colores, o sea, me fascinó, pero fue un desafío leerlo, entenderlo y luego dar una clase. Yo le meto una aclaratoria, porque, a ver, soy una obsesiva del Excel, y a mí las sentencias pueden ser todas bonitas y decirme que yo soy alta, no sé si me vieron, pero mido unos 57, flaca, no soy flaca, rubia y de ojos azules, morocha, pelo corto. Por más que me digan lo que me tengan que decir, yo la tengo que liquidar, porque necesito saber cuánto me da el número, porque si no todo es muy bonito, pero no sirve. Cuando voy a liquidar Caliba, le meto una aclaratoria con todas las dudas que me generaba, me deniegan la aclaratoria, pero me dicen, faltó que me pongan tonta, pero más o menos me dijeron, no, dígale, no me acuerdo la frase que usaron, pero debería saber la apoderada que en materia de movilidad no existen periodos superpuestos ni tiempos muertos. Ah, sí, buenísimo. Así que con esa bandera me senté y le dije en Marque, hicimos los planteos de Márquez, yo no soy la apoderada de Márquez, pero los planteos ya lo veníamos diciendo, dice, no puede existir periodo superpuesto ni tiempo muerto, dame el trimestre que me debes. Y así fue que en Márquez nos regularon el trimestre que nos debían. La 27609, otro fundamento de por qué me tenés que dar ese trimestre, es porque la misma resolución 3 en el anexo 1, cuando habla del índice para actualizar las remuneraciones, lo incorpora. Dice, por única vez vamos a tomar el trimestre que omitimos, o sea, la misma resolución de ANSES para actualizar remuneraciones te toma un semestre en vez de un trimestre, o sea que ahí ya tenés un fundamento jurídico. En Márquez también se difirió para la etapa de ejecución el planteo de inconstitucionalidad que se había hecho. La fórmula de la 27609 es sumamente compleja en su construcción, es difícil de controlar. ¿Ustedes la vieron publicada? No, yo tampoco. Está atada a la recaudación. ¿Por qué el jubilado tiene que soportar la política que este Estado decida hacer de cuántos beneficiarios nuevos incorpora al sistema o dónde gasta el dinero? No es transparente y está atada al límite de disponibilidad de recursos. Es regresiva, es insuficiente. En 2021, apenas dictada, ya mostró ser insuficiente porque hubo que dictar 4 bonos para recuperar la pérdida del poder adquisitivo. Y lo dicen en la cara, o sea, ya estás diciendo que es insuficiente y estás anunciando los bonos y afecta la integralidad del haber. Algo que dije muy al pasar que es regresiva. Eso no tiene que ser tomado al pasar, ¿sí? Para hacer el control de constitucionalidad de una norma y ver si una norma es mejor que la anterior, como tendría que haber sido esto, tiene que ser superadora. Y la 27609 no fue superadora de la 27426. En 2022 se agrava la brecha. Nosotros, bueno, con Vero siempre me molestamos y decimos, se viene Badaro 3, se viene Badaro 3, porque ya vamos 2018-2023, cuando la Corte se expida vamos a estar en un periodo de tiempo similar y la Corte algo va a tener que decir sobre la insuficiencia, porque no puede permitir que 7 millones de jubilados tengan una pérdida adquisitiva en su haber, independientemente de la miseria que cobra el 80% de los jubilados, que afecte la calidad de vida de ellos y que permita también que los otros poderes del Estado hagan lo que quieran.
Entonces, en 2022 la inflación 94,80, el RIP de 89,27, la jubilación es 72,48. 22% más. ¿Se acuerdan que en 2018 ya habíamos perdido 20? Bueno, 20 más 20, 40 y así sucesivamente. Ya llevamos casi un 60%. 2023, no lo quise actualizar ahora, a mayo, porque seguimos por el mismo camino, ¿sí? La inflación es constante, basta con ir al súper. El RIP va aumentando, casi parejo con el IPC, y los aumentos de las jubilaciones siempre llegan tarde. No pusimos el aumento de marzo, ¿por qué? Porque el aumento de marzo se iba a repetir marzo, abril y mayo. Y todavía no tenemos las variables ni de IPC ni de RIP para hacer una comparación real que nos permita saber cuál es la realidad. Pero estamos en condiciones de decir que la 27609 es inconstitucional, es regresiva y también que los jubilados siempre pierden. Acá les dejo el cuadrito para que ustedes vean todo el análisis año a año, si les puede servir. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Sí? Los abogados. Litigamos. No nos queda otra. ¿Vieron ese cuadro celeste que no se entiende nada? ¿Vieron esos picos azules altos? ¿Sí? Ese pico, eso es la estadística de la Corte de 2017 a 2022. Todos esos celestes son causas previsionales. Las chiquititas que están por acá, esas son las resueltas y las otras son las pendientes de fallar. Al costado hice un análisis total de causas. Para que tengan una idea, en total el 44,14% de las causas que están en la Corte son en materia previsional. Y la Corte solo resolvió el 13,46% de las causas sometidas a su decisión. En cambio, en materia penal, la Corte resolvió el 84,27% de las causas, que elegí penal porque es el que le sigue, ¿no?, en cantidad a la Corte en materia previsional. Entonces, este número da que decir, sabemos que es importante, pero también nos muestra cómo no nos queda otra a nosotros que recurrir. Acá invito a la gente del Poder Judicial, si tienen la posibilidad, desde la Comisión de Acceso a Justicia, sería bueno que las estadísticas estén un poquito más claras. A mí me gustaría saber cuántos extraordinarios interpone la parte actora y cuánto el ANSES. Así podríamos ver si existe litigiosidad autoindicida, que estoy segura que existe, y también en algún momento analizar, ¿no?, cuánto es el costo que le sale al Poder Ejecutivo, que lo termina pagando el Poder Judicial y lo terminamos pagando todo, de generar tanta litigiosidad. Independientemente sabemos que es un negocio, porque entre que las deudas se pagan a tasa pasiva, te pago la sentencia como quiero, lo hago de manera incompleta y que lo pague a otros sin actualización monetaria y estamos remando con los intereses, que luego seguirá el doctor Castellano con los intereses, es un negocio redondo desgraciadamente para el Estado. ¿Y a costa de quién? De la parte más débil. Esos sujetos vulnerables protegidos por las 100 reglas de Brasilia, donde todo el mundo se llena la boca hablando de los sujetos vulnerables, la especial protección que tienen los ancianos y con los niños y los discapacitados y los tratados internacionales, el fallo Jiménez, Icobe, Sánchez, Blanco, García, Sarasasa, Sasa. ¿Sí? Porque en la práctica el jubilado sigue cobrando y desgraciadamente las sentencias a veces no llegan en tiempo y forma. Bueno, ¿qué somos? Mi equipo de hockey decía ballenas, en este caso, en este auditorio, que somos abogados, ¿sí? ¿Cuáles son los principios básicos sobre la función del abogado? ¿Sí? Naciones Unidas dice que una de las funciones básicas de los abogados es proteger los derechos de sus clientes y defender la causa de la justicia. Procurarán apoyar los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas por el derecho nacional e internacional. Y en todo momento actuarán con libertad y diligencia, de conformidad con la ley y las reglas y normas éticas reconocidas que rigen su profesión. Los abogados velarán lealmente en todo momento por los intereses de sus clientes. ¿Por qué traigo esto a colación ahora? Porque cuando empezamos a litigar, ¿qué dicen? Ahí vienen los cuervos, ahí vienen los que hacen ricos a costa de los jubilados, ahí viene la maquinita de hacer juicio, la maquinita de hacer demanda. No, están equivocados. Nosotros tenemos una función y un compromiso con nuestros clientes, pero también tenemos una responsabilidad social, que es tratar de lograr que las cosas cambien. Cuando se tomaron algunos cambios legislativos, creo que tuvieron que ver con que se recogieron algunos fallos de la Corte o se fueron recorriendo esas tendencias. ¿Y cómo falló la Corte? Falló porque a algún abogado se le ocurrió hacer una demanda.
Entonces somos nosotros los que articulamos toda la maquinaria para lograr los cambios. ¿Para qué? Para que se protejan los derechos humanos de nuestros mayores. Cuando hablamos de las implicancias que tiene el reconocimiento de la movilidad, elegí solamente dos temas: la oportunidad procesal y el tope del haber máximo. ¿Por qué elegí estos dos temas? Porque se discute mucho cuál es la oportunidad procesal para hacer el planteamiento de la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad jubilatoria. Y es el momento donde se te ocurre el daño. No importa si ya tenés una sentencia firme. ¿Por qué? Porque la movilidad es una consecuencia del haber. El abogado va y le pide al juez: solicito me redetermine el haber, me mantenga la integralidad del haber jubilatorio y me aplique la pauta de movilidad. Eso es lo que hacemos todos. Pero si en el medio del proceso me cambiaste 3 veces la pauta de movilidad, ¿qué te tengo que hacer? Una demanda por la 27426, una demanda por la 27541, una demanda por la 27609. Eso vulnera claramente la tutela judicial efectiva y el acceso a una sentencia integral, y aunque sea en la etapa de ejecución de sentencia. Y sobre esto, después si quieren, me olvidé de ponerlo, hay por lo menos 7 fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hablan sobre la importancia de tener acceso a la tutela judicial efectiva en el cumplimiento de las sentencias. Nosotros en Salta nos han reconocido ya en la etapa de ejecución de sentencia el planteo de inconstitucionalidad tanto del artículo 2 de la 27426 como del la 27609 nos la difirieron a la etapa de ejecución, y también la suspensión de la fórmula de movilidad y el empalme. O sea que tenemos 3 puntos a favor respecto de muchísimas jurisdicciones. El ANSES, ¿qué nos dice? La petición o el fallo, le dice el juez, es extra petita. Y el juez que le dice: no, iura novit curia, yo tengo que conocer el derecho y el derecho lo aplico. Y el derecho, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer un control de constitucionalidad de oficio y te tengo que decir a vos que las normas son regresivas, que no respetan la integralidad y nos dan la pauta de movilidad conforme a lo que peticionamos. ANSES dice que hay cosa juzgada, dice que no hay una afectación tangible. Creo que del cuadro anterior ustedes pudieron ver la pérdida de la 27609, por lo cual hay una afectación tangible, y que los aumentos son suficientes. ¿Suficiente para quién? Tendría que haber puesto el índice de aumento de los empleos de ANSES. Eso voy a hacer la próxima. Voy a ponerme a buscar los aumentos de los empleados de ANSES para ver si es suficiente. A ver si ellos están de acuerdo, si les dan los mismos aumentos salariales que le dieron a los jubilados. La pretensión es la movilidad. Y la consecuencia lógica es reajustar, sea el momento que sea. Mientras el juzgado le corra traslado a la contraparte, se garantiza el derecho de defensa. Entonces, hay un contradictorio, la parte se puede defender, el juez resuelve y no habría inconvenientes en hacerlo. Pretender que el jubilado haga un nuevo juicio implica un exceso ritual manifiesto. Hay un fallo de la Corte en este sentido, el fallo Singolani del año 2012, y un montón de fallos más en consecuencia. No hace falta que les diga que desde Ekmedejian contra Sofovich y tal vez mucho antes, el control de constitucionalidad y de convencionalidad es de oficio, y cada una de estas reformas afecta el 14 bis, afecta el derecho de igualdad, el derecho de propiedad, el debido proceso, la razonabilidad de las normas, el desarrollo humano de la persona del inciso 19, las medidas de acción positiva y todas las normas contenidas en los tratados internacionales del 75, inciso 23. ¿Sí? Afecta la tutela judicial efectiva. Y cuando hablo de tutela judicial efectiva, que es un tema que me apasiona, unos dicen: bueno, la tutela judicial efectiva está cumplida porque la persona pudo ir a tribunales. Está bien. La tutela judicial efectiva es porque tuvo una sentencia en tiempo y forma. Perfecto. Pero en realidad la tutela judicial efectiva es que esa sentencia se cumpla y que repare el daño o que cumpla con el objeto para el cual fue creado en tiempo y forma, que es lo que no sucede en materia previsional. Los jubilados merecen que todo esto se haga en tiempo y forma, y la Corte hace poquito lo dijo, cuando habló de plazo razonable. No vamos a decir la demora que tuvo en sacar Garay Corina, pero cuando habló de plazo razonable en Garay Corina, dijo claramente que no se podía, trajo el fallo Jiménez a colación, trajo el fallo García de ganancias, y haciendo todo el análisis de la protección constitucional que merecen los adultos mayores como sujetos vulnerables, hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad en este momento.
Y acá, ¿por qué habré puesto la 27705? Ah, porque la 27705 me equivoqué del 5. Estoy tan traumada con la circular 2223 que lo que quise poner es que la Convención Interamericana, culpa tuya, de los derechos de los adultos mayores hoy ya tiene jerarquía constitucional. Entonces es obligación para los jueces fallar conforme a la 27.700, no 705. Hay un error. Sí, es que me quita el sueño la 27705. Acá les hice un breve repaso del control de constitucionalidad, como para que lo repasemos. Yo tengo una profe particular de constitucional, siempre digo eso, que es la doctora Recalde, que me encanta cómo me enseña, cómo me explica. Pero bueno, antes de la reforma del 94, que se incorporaron los tratados internacionales, la Corte ya había dicho en Ekmedejian contra Sofovich que las medidas necesarias en el orden jurídico interno para cumplir el fin del Pacto de San José de Costa Rica deben considerarse comprendidas las sentencias judiciales. Después en Iskovich, que a mí me encanta ese fallo, igual que Sánchez, cada vez que lo leo encuentro algo nuevo, algo divertido, dice, si bien la racionalidad de las decisiones legislativas no es una cuestión sobre la que deba pronunciarse la magistratura, el artículo 1 de la Constitución Nacional impone la racionalidad a todos los actos de gobierno de la República, y la republicana separación de poderes debe ser funcional a ese objetivo y nunca un obstáculo a este. Por lo tanto, si la inadecuación de medios afines como resultado de una prolongada experiencia se torna palmaria, la regla general cede en beneficio de la plena vigencia del mismo principio republicano y queda habilitado el control judicial sobre la decisión legislativa. En Blanco Lucio, ¿se acuerdan cómo festejábamos cuando salió? ¿Qué dijo la Corte? El control de constitucionalidad de las normas constituye un deber ineludible de los tribunales de justicia que debe realizarse en el marco de una causa acta. Debe efectuarse aún de oficio sin que sea exigible una expresa petición de parte interesada. Resulta procedente en la medida en que quede palmariamente demostrado en el pleito que el gravamen invocado puede únicamente remediarse mediante la decisión de inconstitucionalidad de la norma que lo genera. Y en Garay Corina, que es del año pasado, ¿es, no, Mari? No me acuerdo, pero sí. Esta atribución le compete en especial a la Corte Suprema, como intérprete final de la Constitución Nacional y como guardián último de las garantías superiores de las personas y partícipe en el sistema republicano de gobierno. No me gusta leer, pero me parecía importante leérselos para que nos quede muy claro, porque ANSES lo primero que hace es, me opongo, rige el principio de legalidad, la dice esto, el juez no puede hacer el control de constitucionalidad. Wow, yo diría, ¿cómo no soy juez? Así le contesto, pero bueno, le contesto desde los agravios, básicamente. Y en García dijo, a partir de la reforma constitucional del 94, cobra especial énfasis el deber legislador de estipular respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables con el objeto de asegurar el goce pleno y efectivo de todos sus derechos. Y enfatizó, el control judicial del cumplimiento de este imperativo constitucional no implica desconocer el principio de división de poderes. Y Jiménez, fallo mío, chocha de la vida yo, cuando lo volví a leer, siempre encuentro algo lindo, y ahí la Corte vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Y acá hay algo que a mí se me había escapado, que es esta parte cuando dice transversal a todo el ordenamiento jurídico. En Jiménez, la Corte dijo, Jiménez fue 2021, o sea, ya se habían sucedido las reformas, ya había pasado la suspensión de la fórmula de movilidad. A partir de la reforma del 94, cobra especial énfasis el deber del legislador de estipular respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables, con el objeto de asegurar el goce pleno y efectivo de todos sus derechos. Y dicho imperativo constitucional resulta transversal a todo el ordenamiento jurídico. Ello porque sostuvo que la reforma constitucional del 94 dio un nuevo impulso al desarrollo del principio de igualdad sustancial para el logro de la tutela efectiva de colectivos, de personas en situación de vulnerabilidad, estableciendo medidas de acción positiva, traducidas tanto en discriminación inversa cuanto en la asignación de cuotas benignas en beneficios de ella. Entonces, tenemos jurisprudencia por doquier
para que se recepte la inconstitucionalidad de todo este periodo de movilidad y se fije una pauta seria. Yo tengo fe que la Corte va a fallar a favor de los jubilados. Seguramente la Corte obviamente es tiempista, sabrá cuál será el momento, y sí, es tiempista, cuál será el momento oportuno para hacerlo, pero tengo dudas que lo hagan. ¿Y por qué lo planteo? Porque sería bueno que ustedes que son abogados, sus clientes se vean bien representados por ustedes y ustedes hayan hecho todos estos planteos y ustedes se vayan a la Corte en queja, en extraordinario, en lo que sea. No podemos bajar los brazos. La vez pasada una amiga me decía, no, estoy con las ejecuciones, todavía no estoy planteando. ¿Cómo que todavía? O sea, llevamos 2018-2023, 4 años, estás perjudicando a tu cliente si no haces los planteos de movilidad en tiempo y forma. Plantealo en la etapa de ejecución, que vaya por incidente, ejecuta lo que quede firme y en lo que no queme, usa el 499 del Código Procesal, seguí remando, seguí peleando, porque tu jubilado va a vivir, tu cliente va a vivir el resto de su vida con lo que vos logrés obtener en esa sentencia. Entonces necesitas una sentencia que sea integral, más allá del interés sancionatorio, punitorio, lo que vos quieras, de lo que sea. Tenés que lograr que tu jubilado cobre bien, porque para eso nos contrataron y esa también es parte de nuestra función social. Y ahora me voy a un temita práctico, pero no menor, que es el tope del haber máximo. Cuando la sentencia, aplíquese Martínez, aplíquese Caliba, Márquez, Parros y todos los que van saliendo. Córdoba todavía no sacó el fallo de su movilidad. Si hay alguien de Córdoba ahí, les aviso, por favor, ¿qué pasa? Que no se expide Córdoba. Estamos ansiosos de que se expida esa jurisdicción. Nos dan la movilidad del haber, pero no nos dan la movilidad del tope. El haber máximo tiene que seguir la pauta de movilidad que exige el haber que se fija en la sentencia. ¿Por qué? Porque encima que nos hacen medir la confiscatoriedad, ¿con qué la medimos? El haber topeado con el haber de ANSES, esto produce resultados injustos y disvaliosos. Acá hice un cuadro que no se me veo bien nada, pero bueno. El tope del haber máximo, todos saben que está regulado en el artículo 9 de la 24463. Cuando empezó, equivalía a 3.100 pesos. ¿Sí? ¿Esos 3.100 pesos qué eran? No, ya te salió la comerciante de alma. Era el 82% de la remuneración máxima sujeta a aportes, equivalía a 60 ampos. Entonces, ¿nosotros qué pedimos? Que el haber siga la suerte de la movilidad del haber y garantizar que se aplique, aunque sea, el 82% de la remuneración máxima sujeta a aporte. Yo hice un cuadrito acá que no se ve nada, pero que, por ejemplo, en 2018, porque yo cuestiono todo este periodo, el haber máximo de ANSES era 53.090 y en marzo de 2023 el haber máximo de ANSES era 394.762,81. Si yo ese haber máximo le aplico solo la movilidad de Caliba Márquez, el haber máximo tendría que ser 456.069,48. Y perdón, pero me metí en esta jurisdicción como para leer un poquito, ya que venía acá para que no crean que no los leo. Martínez, el haber máximo debería haber dado 451.413,05. Da. Con Martínez el haber máximo da. No te metas porque me haces marear. El tope del haber máximo, debería ser 451.000, ¿sí? Pero no, porque a Martínez a vos no te liberaron el tope, no te movilizaron el tope, te siguen aplicando el tope de ANSES, que es 394.762,81. Es decir, si aplicamos el tope de Badaro, que es el criterio de ELSA, que los 3.100 tienen que, primero hay que aplicarse ese tope, la movilidad de Badaro por el periodo 2002 al 2006, y luego seguir con los aumentos, lo cual, más allá de que es lógico, es importante que, por ejemplo, si yo todavía tengo sentencias que tienen Badaro, aplícame al tope del haber máximo la misma movilidad que me estás aplicando en la pauta del haber. Esto produce una quita en Caliba Márquez del 15,53 cuando voy a medir la confiscatoriedad, o sea que me vas a dar un 0,53%. Y en Martínez, un 14,35, no me va a dar nada, me va a aplicar directamente el haber máximo de ANSES, o sea, cri. ¿Qué pasa? Si aplicamos como corresponde el 82% de la remuneración máxima sujeta a aportes, que la fija ANSES, eso nos da 548.651,90. Nos va a corresponder que nos movilicen el haber y que no nos hagan la quita, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta
el tope, porque las sentencias también tienen que cumplir con el fin por el cual fueron dictadas. Si es para reparar la integralidad y la pérdida del haber, me vas a aplicar el tope del tope, porque me vas a aplicar el tope en el haber máximo y el tope en el haber, me vas a medir la confiscatoriedad, no me va a dar nada, hemos trabajado todos años. Y esto, ya como para ir cerrando, no sé, no me di el tiempo, Vero, cómo voy, pero creo que esto refleja que estamos en una crisis que desde el punto de vista para mí es institucional, es democrática, es de valores y es de la república. ¿Por qué digo que estamos en presencia de una crisis institucional? Falta calidad en nuestras instituciones. Claramente todos los días ustedes ven cómo se afecta la división de poderes. ¿No dijo el presidente que hay que controlar los fallos que dicta la Corte? ¿Qué más afectación a la división de poderes que esa? Hay muchísima corrupción. Nadie habla de la corrupción, pero si no tuviéramos corrupción, yo creo que tal vez este país podría haber salido adelante y no haría falta meterle la mano a los jubilados para pagar lo que les corresponde. Hay un constante abuso de poder. Lo estamos sufriendo todos los abogados que litigamos o los abogados que iniciamos trámites en ANSES, cuando por una circular como la 2223, ANSES decidió que nuestro mandato no sirve, la carta poder no sirve, la escritura pública no sirve, que la única forma de iniciar una jubilación es con un jubilado sentado al lado, que si tiene cáncer no importa, que si estuvo internado y tiene que salir para firmar el poder no importa, que viola el debido proceso sustancial en sede administrativa, nada, pero la circular va y nos lleva puesto. Y eso hace que los colegios tengamos que salir a pronunciarnos, un dispendio para la justicia que tenemos que tocar a la puerta y decir, mami, ¿le podés decir al ANSES que ley no mata circular? Circular no mata ley, perdón. O sea, una es inoponible, organismo interno, es como que, no sé, algo que es de nuestra familia, uno tenga que tocarle la puerta a la justicia. ¿Le podés decir que la circular no me aplica? No corresponde, pero aún así no nos dejan entrar, no ponen a los policías en la puerta. De la última estadística que hicimos en FACA, que no llegamos ni a presentarla antes que nos corrieran, surgió que en el 60% de las UDAI no se cumple la normativa de la ley de procedimiento administrativo. No podemos tomar vista de las actuaciones, no podemos mientras están en proceso, notifican las resoluciones, no podemos ingresar a muchas UDAI, en muchas UDAI hay un policía que nos frena, las demoras son, el destrato es generalizado, las demoras son eternas. Realmente hay una situación que es preocupante, porque no es solo un avasallamiento sobre los jubilados, sobre los abogados, sino el avasallamiento es sobre los ciudadanos que tienen derecho a recurrir a la administración y que eligen a ser los representados. Si a nosotros los abogados no hacen eso, imagínense al jubilado de a pie que va solo al ANSES. Lo que lo tontean. Realmente es tristísimo lo pasando. Y ni qué hablar si ustedes vieron los debates parlamentarios de cómo funciona el Congreso. O sea, yo no me voy a olvidar nunca, 5 de la mañana, ¿te acordás? Cuando suspendieron la fórmula de movilidad jubilatoria, cuando un legislador le decía al otro, a ver, lee cómo quedó la suspensión. No voy a leer, lee, porque no quería reconocer que ha dejado los regímenes especiales afuera de la suspensión. Y uno le decía, lee, y digamos, yo soy abogada de 2 sindicatos de regímenes especiales, de 2 federaciones, entonces yo te dejaron afuera, te dejaron adentro, fíjate que entras, que no sé qué, no dormimos nada esa noche, los regímenes especiales no tuvieron suspensión de la fórmula porque tienen gremios fuertes, digamos las cosas por su nombre. En cambio, los jubilados que no tenían gremio, perdieron, ¿sí? Entonces, esas cosas también tenemos que verlas y digamos que nuestras instituciones no funcionan, afecta a todo. ¿Por qué digo que tenemos una crisis democrática? Creo que no hace falta que se los diga, basta con que lean el diario todos los días, ¿no? El fin perseguido en nuestra Constitución, creo que el fin común que tenemos todos es el bien común, ¿no? ¿Y cómo lo logramos? Con un programa que reconozca principios democráticos y federales. Yo como abogada, ¿dónde busco eso? En la justicia. Constantemente voy y toco la puerta y busco que se cumpla lo que dice nuestra Constitución, afianzar la justicia. ¿Por qué? Porque necesito que se cumplan los derechos y garantías de la Constitución, que creo que es uno de los objetivos liminares que la tiene como parte. ¿A quién le corresponde el diseño de políticas públicas? Al Congreso. Ustedes sabían que el 95% de la iniciativa parlamentaria, desde la vuelta de la democracia en 1983 hasta hoy en materia previsional, me tomé el trabajo de hacerlo manual, es del Poder Ejecutivo.
todos los proyectos que se aprobaron, salvo 4 leyes, desde el año 83 a la fecha en materia previsional, salieron del Poder Ejecutivo. O sea, no se debatió, no se consensuó, no analizamos dónde queremos estar, a dónde queremos ir. Obviamente que el Ejecutivo tiene iniciativa parlamentaria, pero el debate tiene que darse con nuestros representantes porque tenemos un sistema democrático y esa tiene que ser la representación. Se supone que los legisladores hablan por nosotros, pero últimamente no lo hacen y el Congreso funciona como una escribanía de gobierno. Lo vemos en la 27541, lo vimos en el dictado de la 27609, lo vimos en la 27546. Todo el mundo me decía, ¿por qué defendés a los jueces? Porque si nos tocan los jueces, nos tocan a todos. ¿Vieron? Porque a veces hay esa dicotomía entre abogados y jueces. ¡Que se jodan los jueces! No, nosotros necesitamos que se proteja la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados para garantizar la independencia. Esa intangibilidad de las remuneraciones no es para el Poder Judicial, es para nosotros. Es una garantía que vamos a tener nosotros de que ellos van a ser imparciales, que ellos pueden fallar tranquilos porque nadie les va a tocar su bolsillo. Pero con la 27546 lo hicieron. Hoy por hoy, ¿qué pasó cuando dictaron la 27546? Los que pudieron irse huyeron y está bien porque tenían un proyecto de vida formado en que se querían jubilar con el 82% porque ese fue su proyecto de vida. Y los que subsistieron o los que lo hicieron en transición están judicializando todo. Porque la ley dice una cosa y la PREP 1171 de ANSES, resolución 10 del 2021 de la Secretaría de Seguridad Social, dice otra. Por ejemplo, ¿no? Dicen, todos los magistrados que cumplan los 60 años en el 2020 se van a poder jubilar con la ley vieja, época de transición, pero el ASPREP dice, siempre y cuando tengan la edad cumplida el 7 de abril de 2020. La PREP. Yo no sé cuál es el rango de la PREP, no sé si está conectada, si está la PREP, la circular, la nota, la multinota, no entiendo, pero a mí la PREP me es inoponible, ¿sí? Pero con eso hacen que haya magistrados que tengan que estar litigando, gente que pidió el cese, es muy loco porque no se hicieron asesorar por abogados previsionalistas y se fueron a presentar el cese. 15 meses y todavía no les entregan el acto administrativo por el cual le confirman la jubilación y dejan de cobrar ese subsidio que tienen contemplado en la 24018. Una de las tantas irregularidades más que cometen. Y eso es ejercicio abusivo del poder por parte del Ejecutivo. Porque hasta ahora en la 27546 no reglamentaron cuál es el índice para actualizar las remuneraciones. Tengo 5 PRPA de magistrado, no puedo sacar cuál es el común denominador, me estoy volviendo loca con esos números, porque lo hacen a su antojo. ¿Dónde está el poder de policía y el control de razonabilidad? Excede absolutamente todo. Yo quiero saber, esos 5 o 6 que se van jubilando, ¿saben cuál es su pauta de movilidad jubilatoria? No está fijada la pauta de movilidad jubilatoria para los jueces que se jubilan. No está fijada, ya la va a hacer la comisión que se cree. Una más, ¿cuántas comisiones van? Y así sucesivamente. Entonces, claramente estamos en una crisis importante que lo que hace es, cada vez el Poder Ejecutivo tiene más poder, cada vez tenemos menos representatividad en el Poder Legislativo y esto provoca una vulneración sistemática a los derechos humanos. Y esto hace que entremos en una crisis de valores. ¿Por qué? Porque tenemos una población cada vez más pobre, tenemos muchos jubilados que rozan la indigencia. Si ustedes se ponen a ver la canasta básica total, el 70% de los jubilados se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Si tienen que alquilar directamente, se encuentran, rozan la línea de indigencia. Eso significa que no tienen un plato para llevar a su casa. Ayer leí una noticia muy triste que decía cómo había aumentado la pobreza, sobre todo en niños, donde cada vez se vuelve a dar este fenómeno de que los niños tienen que ir al comedor, aunque sea para comer una vez por día. Hay una crisis de indiferencia, ¿no? De nosotros como sociedad, de no verlo, de no me importa, trato de estar bien yo y el problema es del otro. Por eso a veces duele cuando uno deja su tiempo, deja su trabajo, deja todo lo que tiene, hasta su salud, apostando a algunas instituciones o algunos proyectos, y la gente es indiferente al esfuerzo, indiferente al trabajo, porque tal vez ponen por delante sus egos o sus intereses más mezquinos o su necesidad de protagonismo, olvidándose de que detrás de estas instituciones somos matriculados, somos ciudadanos, somos beneficiarios, que lo único que hacemos es luchar por el bien común. Toda esta crisis de valores lo que hace es afectar la dignidad de las personas. Y esto se está afectando y se están convalidando, no solo a través de las medidas que se están tomando de políticas públicas, sino desgraciadamente a través de muchísimas sentencias que son arbitrarias y que terminan en la Corte Suprema, que como mostré está colapsada.
Los que estuvieron en Salta recuerdan que yo renegaba que lo tenía el doctor Fantini cuando dijo, a mí me pusieron para auditar la billetera del Estado, billetera Mata Federal. Y todo el mundo me decía, ¿te enojaste? Y no me enojé, porque en realidad él es sincero, dijo lo que pensó. Yo respeto a la gente que es congruente con lo que piensa y él piensa y falla en el mismo sentido. Hay otros que sí se llenan la boca hablando de los derechos de los vulnerables, las 100 reglas de Brasilia, la especial protección que yo le voy a dar a los jubilados y después sacan una sentencia que te da ganas de llorar y decir, ¿dónde está la protección acá? Y además hay algo que yo siempre repito, yo no quiero que el juez se meta en el proceso, quiero que lo dirija. A mi cliente lo defiendo yo, porque desde el momento en que yo dejo que el juez se meta, perdimos. ¿Sí? Porque el juez pierde imparcialidad y a veces la perder a favor del jubilado, pero también la puede perder en contra. Entonces, lo que yo quiero que se debata en el pleito, yo lo planteo. Por eso traje a colación hoy lo de la oportunidad procesal. Más allá de que el juez tiene que hacer el control de constitucionalidad, ustedes planteen la inconstitucionalidad de la norma en la etapa procesal oportuna que se les produzca el daño, sea en la etapa de ejecución, sea en las demandas nuevas. Ustedes son abogados, ustedes sabrán hacerlo en el momento oportuno. Y después creo que tenemos una crisis de república, ¿no? La Ceci Recalde siempre decía que con el artículo 1 de la Constitución nos alcanzaba, ¿no? Porque Argentina había adoptado el sistema republicano. Eso significaba que tenía que haber un control y división del ejercicio del poder. No lo hay. Cada vez más se están inmiscuyendo en las esferas y en la órbita del Poder Judicial. Había que ser responsables los funcionarios públicos. Periodicidad de los cargos electivos, cada vez se perpetúan, la Corte tuvo que salir a poner un límite. Publicidad de los actos de gobierno. ¿Alguien conoce la fórmula de movilidad jubilatoria? Nadie. Igualdad ante la ley. Tenemos jubilados de segunda y de primera y de tercera, los de regímenes especiales, los de regímenes comunes. Y cuando hablo así, no digo que esté mal que los de los regímenes especiales no los tengan. Están protegidos por ley y está perfecto que así sea. Lo que digo es que no nos olvidemos que existen todos los otros jubilados que necesitan tener un haber que sea realmente digno y que sea sustitutivo del salario. ¿Y qué hacemos nosotros? Luchamos. ¿Y por qué luchamos? Porque permitir una injusticia es abrir el camino a todas las que siguen. ¿Y por qué lo planteo así? Porque todo el mundo me dice, yo llegué de viaje, me fui a ver a mi hijo y llegué de viaje el 8. Me bajé del avión y salió la circular 22-23 y pasé de corrido haciendo el amparo para presentarlo el 9 de mayo. El 9 de mayo metí la inconstitucionalidad de la circular. Y todo el mundo me decía, ¿pero por qué lo haces? Vos estás loca, que querés ser la primera, que es el ego, que es lo otro. La gente, algunas personas que me cuestionaban, que me quieren mucho. Y yo le decía, no, porque no quiero permitir, lo dije con una mala palabra, le digo, pero no quiero permitir que ANSES avasalle mi derecho. En realidad a mí en el ANSES no me dicen nada. Ninguno se anima a decirme nada cuando voy al ANSES. Hola Julia, ¿cómo estás? No, sí, pasá, no hay problema, sentate. ¿Sí? Pero veo que a los jóvenes abogados los pisotean, no los dejan entrar, no los dejan sentarse. Estamos iniciando y le dicen, ¿usted sabe que no necesita abogado? Todos los trámites son gratuitos. No sé, no tiene por qué pagarle a su abogado en la cara de los abogados. O sea, sí, bueno, vos le hubieras hecho el reconocimiento de servicio, vos le hubieras peleado la insalubridad, vos le hubieras hecho el SICAM, vos le hubieras calculado el servicio doméstico, vos hubieras estado horas tratando de sacar un turno para poder venir a pedir una prestación. Entonces, una vez que dejaste pasar una injusticia, la segunda te agarra. Entonces no tenemos que dejar pasar nunca las injusticias, tenemos que hacer todos los planteos, no importa si es mucho, si es poquito. Nos quita sueño, nos quita salud, nos quita tiempo, pero tenemos que ir remando, remando, remando. Así que bueno, lo único que les digo es gracias y que sigamos luchando contra los molinos de viento para que Argentina duela un poco más. ¿Y cómo hacerlo? De la mano de la Constitución y nucleados, todos los abogados juntos, pateando todos para el mismo lado, que es la justicia, y tocando la puerta de la justicia para tratar de lograr el bien común de todos. Muchas gracias. ¿Está prendida? ¿Tengo que sacarme la fotito ahora? No, pero esto tenelo vos. Yo lo tengo. Ahí está. Gracias. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguien quiere preguntar algo? Quedó todo clarísimo. Para los del Zoom, los de acá se han dormido. Yo lo del Zoom esto no lo entiendo. No, ¿hay alguna pregunta en el Zoom? Ahí te digo, a ver. Bueno, todo me miman, pero es mentira todo lo que dice acá. Yo el power se los dejo.
necesiten de los fallos, los que quieran leer, veo otras caras. A disposición para lo que necesiten. Bueno, nos hemos excedido en el tiempo, así que vamos a ir rápido con el doctor Alejandro Castellano. Lo que pasa es que vos me vas a ayudar con Ale. Bueno, yo me iba a bajar ya, pero bueno. No, para. No, porque creo que hay que compartir pantalla. Lo tenés que poner a él como coanfitrión para que él pueda. Doctor Castellano. ¿El doctor Castellanos está ahí? Sí, ya te lo busco. Sí, desde el comienzo. Acá está. Ahí está. Hola. Ya lo vi. Entró y salió, puso su cara acá y después se fue. ¿Qué índice se pide para actualizar las remuneraciones? Acá alguien pregunta qué índice se pide para actualizar las remuneraciones con cese posterior al 2018. Un tema muy importante. Cuando nosotros hemos planteado la inconstitucionalidad del artículo 3 de la 27426. Ojo con eso, porque muchas sentencias dicen a los beneficios posteriores a la fecha de adquisición del derecho, posterior al dictado de la 27426, este es el índice de la 27426. No. Porque si yo tengo remuneraciones anteriores al 2009, a mí aplícame ISBIC. No me apliques el índice de RIPTE de la 27426. Entonces es importante que planteen eso en las demandas. La inconstitucionalidad del artículo 3, en Salta la Sala 2 lo resolvió de una manera impecable en un caso. Bertolotto, ya me acordé, Bertolotto, si quieren después verlo, se los pasa, el desarrollo que hace la sala es muy bueno, y lo que nosotros pedimos es RIPTE sin rezago, para actualizar las remuneraciones, y si no tendrá que ser IPC, estamos probando, no tenemos idea bien cuál sería el índice más completo para actualizar las remuneraciones. Gisela me pregunta eso. Bueno, seguimos. Bueno, lo voy a presentar, pero no sé si lo vamos a escuchar al doctor Castellanos, porque ¿se lo ven ustedes ahí? ¿Me escuchás, Vero? Sí. Hola, sí. Ahí te escuchamos, Alejandro. Perfecto. Bueno, mejor Bueno, así. listo. Bueno, te voy a presentar primero. Bueno, ¿Te sirvo agua? antes que nada quería agradecer muy especialmente al doctor Alejandro Castellanos que haya estado hoy presente acá por Zoom. Sabemos que tiene un día laboral complicado y que nos esté acompañando para nosotros es muy valioso, así que en nombre de todo el instituto y en el mío especialmente, muchas gracias, Alejandro. A ver, el currículum de Alejandro es muy extenso, pero me lo resumió humildemente en 2 renglones. Dice que es un abogado que trabaja de juez en el Fuero Federal de Salta. Les cuento que es el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Docente de grado y de posgrado, disertante y conferencista, con especial inclinación hacia la materia previsional, rubio, alto y de ojos claros. Bueno, Alejandro, vamos a darle la palabra a Alejandro. Hasta luego. Gracias, Vero. Lástima que no me cortaste la cámara, porque esa era la idea. Bueno, primero agradecerle a Julia que haya sido tan reducida y moderada en el uso del tiempo, cosa de que yo pudiese arrancar en el horario que Vero me pidió que estuviese conectado, porque ella sabe que yo tengo total tiempo de sobra para este tipo de cosas, pero bueno, igual la quiero, es una persona que uno le tiene cariño. Yo quería compartir pantalla, vamos a ver si se escucha, porque a veces hay problemas con el audio. Te pido, Vero, que cualquier cosa, porque por el Zoom por ahí sí me pueden seguir, me interesa que quienes están en el auditorio puedan ver el mismo material. ¿Vos me podés, en todo caso, seguir por el celular si hay algún inconveniente? ¿Me Sí, advertís por ahí? pero está al mando de la computadora la doctora Toyos. Está bien. Yo voy a tratar de compartir. El anfitrión habilitó la función de compartir pantalla, seguramente eso es trabajo de Julia. ¿Lo pueden habilitar? Y si no tenés internet, vos ahí. Vero, ¿tenés internet ahí?
A ver, ahora sí. Bien, vamos a ver si lo corro. Cualquier cosa, Vero, me avisás por el celular si no se escucha, ¿sí? Para don Ángel, como lo llamábamos con afecto y admiración, la abogacía no era una consagración académica, sino una concreción profesional, por más conocimientos técnicos que se hubieran acumulado en la Facultad de Derecho. La razón es sencilla. Estaba profundamente convencido que en las profesiones la ciencia no es más que un ingrediente, que junto a él operan la conciencia, el hábito, la educación, el engranaje de la vida, el ojo clínico, mil y mil elementos que, englobados, integran un hombre, el cual precisamente por su oficio se distingue de los demás. En el abogado, la rectitud de conciencia es mil veces más importante que el tesoro de los conocimientos. Primero es ser bueno, luego ser firme, después ser prudente. La ilustración viene en cuarto lugar, la pericia en el último. El abogado acumula en el ejercicio profesional caudales de previsión, de experiencia, de cautela, de paciencia, de abnegación, adquiridos a costa de trozos sangrantes de la vida. La verdad material son abogados que consagran su existencia al ejercicio diario de la profesión, los que ejercen permanentemente la abogacía. A su juicio, el abogado debe confiar en sí, seguir los dictados de su conciencia y poseer fuerza interior suficiente para enfrentar constantemente la injusticia, no con soberbia, sino con sensatez y prudencia. Estar internamente preparados para resistir el asedio y aún el bloqueo de las sentencias injustas y saber cuándo alcanzan el punto crítico de la arbitrariedad, la rápida reacción del cliente desagradecido o insensato, la desmesura del colega que patrocina la parte contraria del pleito y sobre todo los desvaneos del azar de la justicia humana. La mente del abogado no puede estar enceguecida por el orgullo o la vanidad. Debe estar iluminada por la dignidad de quien defiende una causa y da un consejo convencido de estar en lo cierto y en lo justo. Para don Ángel, el abogado pone el alma, toda entera, en el ministerio de la abogacía. Y quien no lo entiende así, debe abandonar la profesión, pues no encontrará en ningún lugar ni sitio la fuerza interior, la fe, la convicción, el aliento, el estímulo para luchar cotidianamente por el imperio de la ley y el reinado de la justicia. En la formación de un abogado tienen prioridad, tanto como saber derecho, el conocer la vida, las urgencias y necesidades prácticas, la fuerza de las cosas, la trama iludible que hace posible la existencia de los hombres. Todo lo que se incorpora a su conciencia bajo la forma de un sistema moral. Esa moral, en la abogacía, no se cimenta en la lucidez del genio, sino en la rectitud de conciencia. La prueba de fuego de rectitud del abogado es la del momento de aceptar o rechazar una causa. Los conflictos son diversos. Entre ellos se encuentran los asuntos en que esa instancia moral que llamamos conciencia nos indica que existen dudas sobre la moralidad intrínseca de la causa, sobre la moralidad de los medios inevitables para sostenerla, sobre la licitud o ilicitud de los razonamientos, es decir, sobre la tergiversación de los hechos de estafa procesal, sobre la oposición del interior del abogado del cliente, sobre si la función del abogado es servir a la justicia o la de servir al cliente. La solución reside en la rectitud de conciencia del abogado, su amor por la profesión, en la dignidad y la fuerza interior que lo impulsan a luchar con coraje y energía por la justicia. En el alma de la toga, Ángel Osorio destaca la nobleza de la abogacía, su jerarquía y su función pública, delicada y difícil, así como los deberes del abogado, su libertad, su señorío sobre sí y su entrega por entero a luchar por la libertad y la justicia. Une la personalidad con los valores del espíritu para proporcionar no la imagen del abogado ideal, sino del abogado de carne y hueso, que tiene por tarea velar por el triunfo de la verdad y la justicia para hacer realidad el principio de que el hombre debe ser sagrado para el hombre. Bueno, espero que se haya podido seguir. ¿Pudieron verlo todos? A ver, voy a tratar de cerrar esto. A ver ahora. Zoom. Ahora sí. Espero que lo hayan podido seguir. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con los intereses? A veces la palabra intereses, como muchas de las
expresiones que tiene nuestra lengua, tiene variadas interpretaciones y variados significados. Obviamente, el motivo de mi participación en esta reunión, en esta jornada, tiene que ver básicamente con los intereses que se calculan sobre un capital de condena. Pero las recientes noticias que me han llegado acerca de una decisión adoptada por la FACA en orden a desplazar de su cometido a personas que le habían puesto el pecho a defender no sus propios intereses, sino los intereses de todos aquellos que ejercen libremente la abogacía y que ven día a día cómo el ejercicio de profesión se ve restringida, se ve limitada, y piensan que es una causa que la tienen que abandonar, que la tienen que dejar. Creo que es necesario recordar las palabras de los que saben más que nosotros. El caso de Ángel Osorio o el caso de Carlos Santiago Fay. Este fragmento que ustedes escucharon se encuentra justamente en el libro de Santiago Fay, acá lo tengo, Cuando seas abogado. Tengo el placer y el gusto de que este ejemplar fue regalado y dedicado por Carlos Santiago Fay. Y en estas líneas incluso dice cuáles son las funciones de las colegiaturas de la abogacía. Y también señala cuál es la función de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Una federación que ha sido honrada por personas como Ángel Fermín Garrote, con quien me tuve el placer de trabajar durante 6 años de mi carrera profesional. Y claramente yo aquí no estoy haciendo una defensa corporativa porque ni siquiera soy colegiado. Ni siquiera voy a tratar de defender la actuación de la doctora Toyos, a quien conozco porque ejerce la profesión acá. Es más, creo que para mí hubiese sido, digamos, mucho mejor que siguiera en FACA para no tener que soportarla yo en el tribunal, ¿no? Esto ya todos lo saben. Yo la sufro, la padezco, pero así todo reconozco que esta jurisdicción no sería lo mismo sin la actuación que a ella le cupo. Pero ella sí tiene la fuerza y los ovarios, discúlpenme la expresión, para mantener su entereza, su firmeza y su rectitud de criterio. Esa rectitud de criterio a la que recién hacía alusión concretamente el video. Me preocupa mucho más que esto pueda llegar a desalentar a personas más jóvenes, como el caso de José Luis Báez. Al doctor Báez, a quien tuve el privilegio de conocer y frecuentar en más de una jornada, es de esas personas que le han puesto el pecho. Lo he visto en fotografías, peleando con la inclemencia del tiempo, en la puerta de ANSES, tratando de lograr ejercer una representación debida, suficiente, emblemática, de todos los colegiados en el ejercicio de su profesión. Yo no sé cómo va a continuar todo lo que tiene que ver con la realidad de la actuación de FACA en frente a la Administración Nacional de la Seguridad Social, pero sí creo que fue poco inteligente la forma en que han actuado recientemente. Y me hago cargo de lo que digo por lo siguiente: no se puede desplazar a determinadas autoridades de una comisión luego de tener una reunión con el organismo de la Administración Nacional de la Seguridad Social. La impresión que tenemos los que estamos desde afuera es que esto fue parte de un acuerdo por el cual se ofreció o se acordó provocar este desplazamiento con la finalidad de destrabar algún tipo de conflicto o de negociación. Realmente es muy triste. Yo creo que si el doctor Garrote existiera en vida todavía el día de hoy, no dudaría 2 segundos en salir de su Santa Fe, trasladarse hasta la capital federal, pedir una reunión con la federación y exponer debidamente cuál debiera ser el temperamento que un colegio debe asumir frente a la actitud valiente que asumen algunos de sus integrantes de algunas de sus seccionales o sus comisiones de cara a defender el ejercicio profesional de todos y cada uno de los colegiados de todo el país. Me parece que era necesario reconocerlo porque esto hace a los intereses, tal vez no a los intereses sobre un capital de condena, pero sí a los intereses de la colegiación y en definitiva, y esto sí es lo que me preocupa, los intereses de los clientes de esos abogados. Reiteradas veces he dicho que sin un abogado que defienda a un jubilado no hay una sentencia judicial posible. Las defensorías públicas no darían abasto para atender la multiplicidad de problemas que de ordinario se producen. Es más, hay toda una cuestión vinculada al trámite administrativo previo a la instancia judicial que las defensorías están muy lejos de poder cumplir de la forma y con el empeño y el esfuerzo que le ponen los abogados de libre ejercicio profesional. No me corresponde a mí defenderlos a ustedes.
Ustedes se saben defender mejor que nadie. Nosotros somos los que acudimos a ustedes para que nos defiendan. Pero sí creo que hay cosas que deben ser replanteadas porque la colegiación supone una representación y esa representación no puede ser ejercida ni de manera promiscua ni de manera parcial. Ingresando ahora sí en lo que creo que todos ustedes esperaban escuchar, por lo menos de este servidor, y que tiene que ver con los intereses que devenga el capital de condena en un proceso judicial y el rol que en definitiva cumplen los intereses en un proceso de índole previsional, más específicamente. Creo que la primera pregunta que siempre nos tenemos que hacer cuando hablamos de un instituto jurídico como es el de los accesorios del capital de condena es, ¿qué es? En sustancia, ¿cuál es su finalidad? ¿Cómo lo definimos conceptualmente? ¿A qué estamos apuntando? ¿Cuál es la realidad a la que estamos pretendiendo acceder por parte del conocimiento? Y de esa perspectiva, lo primero que quiero señalar es que los intereses son muchas cosas. En principio y de manera genérica vamos a decir que son los accesorios del capital de condena. Pero esos accesorios del capital de condena cumplen funcionalidades diferentes. Y esas diversas funcionalidades son las que le dan el contenido conceptual básico a partir del cual podemos definir cómo, cuándo y de qué manera deben ser aplicados, ya sea en el marco de la sentencia judicial o en el marco de una liquidación de una sentencia judicial. Hay definiciones, hay una tendencia muy grande últimamente a tratar de ponerles nombre a las cosas. Y entonces, con eso simplificamos. Hay una postura reduccionista al extremo, donde queremos la solución preordenada y a partir de ahí copiamos y pegamos. En lugar de utilizar, digamos, la intelectualidad que Dios nos dio para tratar de razonar y ver cuál es el objetivo que en definitiva estamos persiguiendo con el establecimiento de los intereses. Lo primero que quiero señalar es que no podemos olvidar lo que decía el viejo 508 del Código Civil, que decía, el deudor es igualmente responsable por los daños e intereses que su morosidad causare al acreedor en el cumplimiento de la obligación. Normalmente, cuando acudimos a analizar los accesorios de un capital de condena en el marco de un proceso judicial, los intereses a los que nos referimos son los intereses que debe el deudor por no haber pagado en tiempo propio el capital que finalmente es condenado a integrarle al acreedor. Y por eso es que la aplicación del 508 va de suyo. El interés que estamos aplicando es un interés que tiende ¿a qué? A resarcir el perjuicio que provocó al acreedor, en este caso el jubilado, ¿sí?, el pago tardío del importe que debe ANSES. Y este es el concepto con el que nos tenemos que manejar. ¿Y desde cuándo es tardío? Es tardío desde el momento en que no concretó el pago de la suma debida, en que no se cumplió el pago con todos los componentes y los caracteres que el pago tiene, entre ellos el efecto extintivo de las obligaciones. Cuando ANSES le pagó deficientemente al jubilado en el mensual 8 del año 2016, y luego se hizo un recálculo y se verificó una diferencia, ese importe que hay entre la diferencia del valor recalculado y el que finalmente, en definitiva, había pagado en ese momento ANSES, ese residual es una suma que opera desde dos perspectivas. La primera determina que el pago efectuado en ese momento no produjo la extinción de la obligación, porque no cumplió con uno de los caracteres, que es el carácter de integridad. Y el segundo efecto, que es el que acá analizamos, ese es el de dar lugar al pedido del resarcimiento del perjuicio que provocó para el acreedor, en este caso obviamente el jubilado, no haber percibido en tiempo propio ese capital adeudado o ese remanente adeudado. Yo puedo comprender que haya abogados que pretendan darle a este interés el carácter de interés compensatorio. ¿Por qué? Porque si yo digo que es un interés compensatorio, permito que a ese interés se le acumule un segundo tipo de interés, que es el que muchos defienden, vamos a decirlo así, no quiero dar nombre,
que debería computarse como segundo interés sobre el capital de condena luego del día 121, transcurrido el plazo de 120 días con que cuenta ANSES para presentar la liquidación y poner al pago la suma debida. Pero la realidad es que esa definición o esa atribución conceptual de interés compensatorio no responde a la realidad del interés que se autoriza a liquidar. El interés que se debía desde el día 1, que es el día en que se pagó mal el mensual que se está reliquidando, es un interés moratorio. Y la mora deriva exclusivamente del hecho de haber efectuado un pago insuficiente para producir la cancelación de la obligación originaria. Entonces, el interés era moratorio y no le puedo sumar a un interés moratorio un segundo interés moratorio. Hay dos preguntas que se pueden seguir a partir de esto. ¿No es susceptible de fijar otro interés luego del día 121? Y la segunda pregunta, ¿y para qué existe entonces el plazo de 120 días? Bien, voy a empezar a responderlas en el orden inverso. El plazo de 120 días es un plazo, si se quiere, de espera, durante el cual la parte actora no puede promover la ejecución. Pero eso no significa que se interrumpa ni que se discontinúe y tampoco que se suspenda la mora que ya se ha cumplido y verificado en la que ha incurrido ANSES desde el primer día en que pagó mal. Ese plazo lo único que hace es un plazo que veda la posibilidad de iniciar la ejecución, pero en modo alguno obsta a la continuidad del transcurso del interés o en el devengamiento del interés moratorio, porque el perjuicio derivado de la indisponibilidad del capital para el jubilado es así. No ha sido saneada ni ha sido resarcida ni indemnizada de modo alguno. La segunda pregunta, que era la primera que nos habíamos formulado, ¿y no es posible cargar un interés adicional luego del día 121, si es lo que se pretende con esto? La respuesta es sí, se puede, claramente. Deberá ser fijado un interés, pero ya tiene que ver con otro propósito. No resarcir el perjuicio que se le haya provocado. Si la intención es compeler al deudor a cumplir, porque no ha cumplido debidamente durante todo el periodo transcurrido desde el pago insuficiente hasta la promoción de la acción, desde la promoción de la acción hasta la sentencia, y luego de la sentencia durante los 120 días sigue teniendo una actitud reticente al cumplimiento de las obligaciones que pesan sobre ANSES, esto está indiscutido, bueno, lo que corresponderá hacer es fijar un interés que procure combinar al cumplimiento o bien sancionar al deudor renuente y moroso. Entonces, desde esa perspectiva, ahí veo que Luciana quiere hacer una pregunta, colgala allá en el chat, después la respondemos. Y si eventualmente se vincula con esto, lo hago ahora mismo también, no tengo inconvenientes. Es decir, ese segundo interés tiene una finalidad distinta, ya no es resarcir el perjuicio que ha provocado la indisponibilidad del sino que busca una finalidad distinta, porque en todo caso, si esa indisponibilidad del capital produce algún tipo de afectación y perjuicio, ese daño va a seguir siendo resarcido por la continuidad en el devengamiento y liquidación de intereses moratorios que se continúan en el tiempo, no cesan, no se interrumpen. Y ese segundo interés que queremos cargar tampoco es un interés compensatorio. ¿Por qué? El interés compensatorio es un interés retributivo, es la recompensa, es el precio que se acuerda entre dos partes que una le va a pagar a la otra por haber recibido voluntariamente una suma de dinero que se compromete a devolver en un tiempo dado. El interés compensatorio es un precio, es una contraprestación en un contrato de características recíprocas, pero que obviamente presenta una unilateralidad porque sabemos que todo mutuo se perfecciona y se agota en cuanto a la obligación del mutuante una vez que entrega el dinero, y con lo cual queda una sola obligación a ser cumplida. Ese interés compensatorio que solo juega en el mutuo no juega en este tipo de casos. Y sino que alguien me discuta a ver si realmente algún jubilado acepta percibir una jubilación inferior a la que le corresponde en cada uno de los mensuales en la expectativa de que algún día dentro de 6, 7, 8, 10, 12 años le van a restituir el capital que le fue retenido
con más un interés. Claramente no hay voluntad alguna por parte del jubilado a la hora de consentir ni tolerar el pago de una suma inferior a la que le corresponde en el mensual correspondiente. ¿Qué piensa de la opinión de algunos de que los sancionados no pueden correr desde el día 121, dice Luli? A ver, lo veo en completo. Cuando había cuestiones diferidas a la etapa de ejecución y no están determinadas. Bueno, con respecto a eso, lo anticipo la respuesta, así no la dejo colgada. Lo que está planteando es que como hay cuestiones discutidas, no podría aplicarse un interés sancionatorio. Es cierto que el juez puede valorar esta situación si entiende que había razonabilidad en el planteo de la discusión que había generado ANSES, pero el interés sancionatorio, una vez verificado que esos planteos no tenían razón de ser, pueden ser igualmente aplicados si se entiende que ese planteo no tenía sentido y que era meramente dilatorio, porque la sanción ya no buscaría compeler, sino enmendar conductas posteriores dirigidas a que el organismo no se reitere en ese tipo de temperamentos. Lo mismo se articula planteos recursivos que no tienen sentido. Todos los intereses sancionatorios buscan no solo sancionar conductas procesales dirigidas a la retención de una obligación que tenía el organismo que cumplir de carácter pecuniario. También pueden ser obligaciones procesales. También pueden ser conductas teñidas o matizadas con algún criterio de maliciosidad o de mala fe procesal. Entonces, todas estas cuestiones no necesariamente tienen que ver con el pago o no pago de la deuda por el capital y pueden ser objeto de una sanción. Habrá que analizar, sí, en todo caso, porque incluso esos intereses sancionatorios se pueden imponer desde el primer momento del día 121 y luego se podrá discutir si esas cuestiones diferidas a la etapa de ejecución, que no habían sido resueltas aún, tenían entidad como para, por ejemplo, eliminar ese interés sancionatorio o eventualmente reducirlo en una proporción suficiente para adecuarlo a la inconducta que se está sancionando. Todas estas cuestiones hacen a un análisis procesal, pero no tienen que ver estrictamente con la mora, que insisto, el interés moratorio se va a correr va a correr y se va a devengar desde el momento en que se liquidó mal hasta el momento en que se haga efectivo el pago. Y tanto es así, ya vamos a ver sobre el final de la expresión de hoy, o de la charla de hoy, que esto tiene incidencia en algo que se ha generado hoy día, que son los intereses por embargo y que están generando tantas complicaciones en la interpretación, porque muchas veces el corte de una liquidación no coincide con la fecha de traba del embargo. Y entonces ahí se producen los desfasajes temporales que hay que resolver de alguna manera y ciertamente eso permite una revisión ulterior. Vuelvo sobre el eje, el interés moratorio se va a liquidar hasta el momento del embargo, ahí debería descontarse la suma embargada y los intereses posteriores a la puesta al pago, a la liberación de los fondos, deberán integrarse en otra liquidación. Este es otro elemento al que tenemos que hacerle específica mención. Quiero cerrar lo que tiene que ver con los distintos conceptos o finalidades que persigue el interés. Porque vimos claramente el compensatorio, señalamos el moratorio y hablamos del sancionatorio. Pero también se habla mucho de los punitorios. El interés punitorio no, ostenta la condición y la calidad de una cláusula penal. Esa cláusula penal busca exclusivamente compeler al cumplimiento y suele ser objeto de un acuerdo de partes. Por lo tanto, acá nunca va a haber acuerdo de partes tendiente a fijar un interés punitorio. Es una cláusula de tipo conminatoria que busca que no se verifique la situación de mora y que si se verifica, generalmente lo que hace es impone un interés que se computa por el mismo plazo del moratorio, pero que tiene una entidad superior porque atiende a dos objetivos. El primero es fijar cuantitativamente el perjuicio que debe ser resarcido. Y el segundo es compeler al cumplimiento, obligar al cumplimiento. El interés moratorio por sí solo no tiene aquellas dos finalidades. Es decir, no busca compeler al cumplimiento ni busca sancionar a aquel que ya incurrió en el incumplimiento. Por eso cuando hablamos del interés moratorio y consideramos, bueno, si la tasa es suficiente o insuficiente y decimos, porque esto hace que busquen incumplir, entonces hay que poner una tasa más alta. La pregunta que uno debe hacerse es,
¿cuál es la función del interés? El interés moratorio no tiene otra finalidad que tratar de resarcir o indemnizar los perjuicios generados por la mora del deudor en el cumplimiento tempestivo de su obligación. Alguien me dirá, bueno, pero a veces el interés expresado en determinada nominalidad alícuota, 8%, 6%, no alcanza a compensar la desvalorización de la moneda y la pérdida de valor del capital durante todo el tiempo que se demoró el cumplimiento de la obligación. Y entonces acá entra en juego otro factor, distinto de las finalidades del interés, como vimos en esas 4 variaciones o variedades. Y es la finalidad de recomposición del valor del capital sujeto a la depreciación de la moneda, o atado por su nominalidad al efecto de depreciación que la inflación le provoca al capital debido. Ahora bien, ahí estamos hablando de otro factor, que es el de la actualización monetaria, vigente hasta marzo del 91, prohibido desde abril del 91 hasta la fecha por la ley de convertibilidad, pero que no obstante lo cual, en general, las tasas de interés buscan atender de manera indirecta. La pregunta del millón es, ¿y cuál es la tasa entonces que alcanza para recomponer el valor del capital depreciado y al mismo tiempo retribuir, es decir, sumar un plus, resarcir el perjuicio que se le ha producido al acreedor durante todo el tiempo de indisponibilidad del capital? Bien, ahí entran a jugar distintas tasas. Quienes estuvieron en Santa Fe o lo siguieron por Zoom, ya para no ser reiterativo, saben que hice la disquisición entre tasa pasiva y tasa activa, que la tasa activa es más alta porque es la que genera la diferencia a partir de la cual, en contraste con la tasa pasiva, el banco obtiene el spread o la diferencia que le permite cubrir sus necesidades de funcionamiento y financiamiento interno, así como la utilidad que pretende obtener. Pero también es cierto que hay todas esas tasas, las pasivas como las activas, y más aún, la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina para el pago de sentencias judiciales, que por sus características contiene una capitalización diaria del interés que se va liquidando, es decir, 100 más un peso de interés es 101, y el interés del día 2 se calcula sobre 101, no sobre 100 otra vez como sería una tasa nominal. Esa capitalización diaria lleva a que la tasa pasiva promedio dé un resultado mayor al de la tasa activa. El doctor Adrián Trócoli me dijo, eso no siempre es así. Es cierto, en el corto plazo la tasa pasiva no es más alta que la activa, pero en el largo plazo suele acontecer que la tasa pasiva sí sea más alta que la activa. Pongo un ejemplo, si uno toma la tasa por la cual se podría haber puesto una imposición aún con tasa activa, a plazo fijo por un año, desde abril del 2022 a abril del 2023, la tasa mensual del 4,44, estoy hablando siempre de tasa activa sin capitalizar, mensual, daba un total de 158,7, si no recuerdo mal, interanual. Mientras que la tasa pasiva promedio capitalizable diariamente arrojó en ese mismo periodo, de 18 de abril a 18 de abril, un total de 167%. Es decir, que la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina para pago de sentencias judiciales que capitaliza diariamente, arroja un resultado superior a la tasa activa. Y ustedes dirán, bueno, pero a ver, un negocio, la inversión a plazo fijo de una determinada cantidad de dinero, usualmente en el mundo, ¿arroja un resultado del 167%? Claramente no. ¿Y por qué lo podemos afirmar? Fíjense, si ustedes hacen una imposición a plazo, un plazo fijo en dólares, se van a dar cuenta que les pagan el 0,5% anual, el 2% anual. La Reserva Federal de Estados Unidos creo que ahora está en el orden del 6% anual. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo que una tasa puede dar el 167? Pasa que esa tasa contiene un componente intrínseco dirigido a recomponer el valor del capital para que el capital no pierda su significación económica en orden a la relación con los precios relativos de la economía nacional. Entonces, esa tasa contiene un componente de actualización al cual le suma
un componente que está dirigido a producir el resarcimiento que en definitiva provocó, digamos, el perjuicio o derivado del perjuicio que había provocado la indisponibilidad del capital. Estos conceptos que aparecen tal vez en una forma muy vaga, muy amplia, pero que son elementales para entender la funcionalidad del interés como accesorio del capital de condena, deben merecer 3 reparos. El primero es, ¿cuál es el tiempo por el cual el interés se debe calcular? Estamos hablando, insisto, del interés moratorio exclusivamente. El interés transcurre desde el dies a quo, fecha de constitución en mora, fecha de pago de una suma insuficiente en un mensual que debió ser liquidado de otra manera. Desde ahí se computa sobre la diferencia, obviamente, el interés, hasta la fecha de efectivo pago. Esa es la fecha del dies a quem, donde se corta concretamente la liquidación, devengamiento y liquidación de los intereses respectivos. ¿Cuál es la alícuota que se debe tomar en cuenta? Bueno, aquí hay discusiones. Hasta el momento, desde Cajáis en adelante, no hubo nuevos fallos que alteraran sustancialmente el contenido. Se ha sostenido que es la tasa pasiva promedio publicada incluso por la 27260, creo que en el artículo 4. Y la pregunta es, ¿se calcula sobre capital o se calcula sobre capital más interés? Esto que nos llamamos anatocismo, acumulación de intereses, que tienen 2 expresiones distintas. Después le voy a acercar a Vero lo que fue el PowerPoint de Santa Fe para que lo tengan y no volver sobre lo mismo, simplemente para que tengan el material. En principio se calcula sobre el capital, salvo que exista una liquidación aprobada y esa liquidación no sea cancelada, sufragada, pagada por parte de ANSES como deudor, en cuyo caso a partir de ahí se podrá calcular el nuevo interés moratorio sobre el capital más el interés liquidado o incorporado en esa liquidación. Es más, vinculado a esto y a la pérdida del valor, creo que, si bien está en Santa Fe, creo que es importante que lo tratemos o lo mencionemos acá. Hay un fallo de la Corte que es García con Ugofe, donde la Corte sanciona la aplicación de una tasa doblemente calculada por un mismo periodo. Y, y la base sobre la cual reposa o recae la crítica de la Corte está dada porque esa tasa contiene un componente antiinflacionario, con lo cual el capital se actualiza 2 veces y luego se le aplica 2 veces un interés moratorio puro. Este es el problema que se verifica. Si uno, para transformarlo en números, tiene una tasa que representa el 110%, de los cuales 100% es la inflación estimada que se busca recomponer y 10% es el resarcimiento del perjuicio que le significó a ese jubilado no haber podido poner el interés a plazo fijo. Cuando se va a calcular doblemente el perjuicio provocado, no puedo sumarle 110 más 110, tengo que sumar 110 más 10, porque si no estaría actualizando 2 veces el valor, llevándolo a 220, y esto claramente distorsiona los números y los resultados de la liquidación. Esto como para tener un panorama acerca de lo que sucede con los intereses, cuál es el interés que se debe liquidar, cómo es la forma en cuanto a los plazos y demás. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo hoy día? Para ir, digamos, cerrando y terminando teniendo en cuenta los horarios. Hay una discusión muy grande que se ha generado en torno a un concepto que descuenta ANSES que se denomina intereses por embargo. Este concepto que aparece como un rubro, a ver si tengo acá el número, porque si no me equivoco es 160 o 161-050, y que se incorpora normalmente en las liquidaciones, código, perdón, 616/050, 616. Deriva en gran medida de esta suerte de esfuerzo que han hecho algunas jurisdicciones o algunos abogados con la receptividad que ellos han tenido en algunas jurisdicciones, en orden a considerar que el primer interés es un interés compensatorio que busca compensar la indisponibilidad del capital como si hubiese sido un acuerdo. Es decir, durante el tiempo que no lo tuve, yo te dejé que lo retengas, pero no importa porque en definitiva vos me vas a recompensar esa situación pagándome el interés compensatorio. Esa misma interpretación ha sido
absorbida también por ANSES. ¿Qué hace ANSES hoy? Ah, ¿me embargaste? Fantástico. A partir del día que me embargaste, yo también tengo indisponibilidad de capital. Entonces, toda la suma que me embargaste, que respondía a capital más intereses, ahora devenga intereses a mi favor. Digamos, yo los invito a todos a volver a Derecho Civil Obligaciones, segunda materia de la Facultad de Derecho, para que alguien revise todos sus apuntes o eventualmente sus libros o hasta los códigos, a ver dónde dice que el deudor tiene derecho a percibir un interés moratorio por su propia mora. Porque en definitiva, quien sigue debiendo el pago de las sumas, aún embargadas, es la propia ANSES, es la propia administración. Que le hayan embargado las sumas no significa que las sumas no estén siendo todavía discutidas en el proceso, ni que hayan sido liberadas a favor del acreedor. De hecho, si se mantiene el embargo y ANSES no ofreció poner efectivamente al pago y liberar esas sumas, es porque está discutiendo procesalmente esa situación. Con lo cual el deudor embargado no puede jamás reclamar en su beneficio un interés compensatorio por la indisponibilidad del capital más el interés que le ha sido sustraído dentro de esa masa que está compuesta por el monto del embargo. Fíjense cómo el pedido, digamos, si se quiere, desubicado, para ser suaves con la expresión, que se hace de un interés compensatorio por parte del jubilado, terminó en otro planteo desubicado de ANSES, donde calcula el mismo interés y luego lo descuenta. La pregunta es, ¿y no tiene ANSES nunca derecho a producir descuentos por sumas embargadas? La respuesta a eso es sí. Cuando hubo embargos en exceso, y ese embargo en exceso se juzgó que ha sido deliberado y que ha provocado un perjuicio. De hecho, todas las cautelares se otorgan bajo caución juratoria, lo mismo los embargos es una cautelar, digamos, y la cautelar juratoria supone que quien traba el embargo se compromete a resarcir los perjuicios que ese embargo puede haber producido a la contraparte, pero para el caso en que no tuviese razón en el planteo sustantivo, o bien haya trabado un embargo por sumas desmedidas, desmesuradas, donde haya culpa del acreedor en el exceso en la pretensión. Si no se verifica esa situación, si no hay culpa, no hay posibilidad de trasladar la mora a la contraparte. La única culpa del acreedor, lo dice el segundo párrafo de las notas del viejo Código Velezano al 509, la única forma de poner en mora al acreedor es mostrando que existe culpa. Y el jubilado va a ser muy difícil que alguien pueda demostrar que tiene culpa en no percibir un crédito que ANSES podría haber efectivamente puesto al pago, acreditando en cuenta los fondos correspondientes al monto de la liquidación. Entonces, el quid de los intereses en favor del deudor que inventa de alguna manera ANSES para generarse o autogenerarse un crédito debe ser correctamente examinado, porque de lo contrario lo que estamos haciendo es generando un importe que no tiene asidero en base normativa y legal. Alguien me dirá, pero bueno, pero si nosotros objetamos esa incorporación, ANSES igual puede iniciar el procedimiento habilitado por la circular DP 18/18 y eventualmente producir después descuentos sobre el haber del jubilado hasta el monto del 20% de lo que se le liquide. Es cierto, pero no va a tener el respaldo jurisdiccional con el que está contando hoy en algunas sedes, donde se le admite el descuento de esos intereses sin cumplir siquiera el trámite administrativo de la circular 18/18, pero al mismo tiempo sin explicitar tampoco, como dice esa circular, a ver si la tengo acá, creo que lo había subrayado, sin realizar la liquidación y un informe técnico circunstanciado sobre la base de cálculos claros y precisos indicando el monto embargado en exceso y obviamente su justificación. Puede hacer un cálculo que no se sabe a qué responde, consentimos con tal de valorar positivamente el hecho que se ha pagado el importe o que permito liberar finalmente los fondos embargados, y eso lo que se genera es una pérdida
del monto de las sumas de dinero que el jubilado tenía a percibir. Fíjense, tengo un caso reciente que pasó por mis manos, donde en razón de haberse producido o trabado un embargo judicial por un importe de 3.200.000 pesos, para el mensual en donde se va a producir la liberación y pago correspondiente a esa liquidación que habilitó el embargo, se va a descontar en una segunda liquidación presentada por ANSES las retroactividades puestas al pago. Dice, en realidad no fueron puestas al pago, eran montos embargados, por la suma de 3.938.000 pesos, en concepto de embargo, con más su interés de actualización. Es decir, el monto embargado en la fecha del embargo le sumé los intereses transcurridos hasta la fecha en que se presupone efectuada la liberación o consentida la liquidación segunda que había sido presentada para producir la liberación al pago. Fíjense cómo ANSES lo que hace es calcula intereses sobre el embargo que le habían producido sobre sus propios fondos para generarse un crédito y por lo tanto reducir el monto total que debe en definitiva abonar al jubilado. Tengo para mí que estos aspectos deben ser adecuadamente analizados porque hay jurisprudencia que los convalida. Y esa jurisprudencia que convalida este proceder en general parte de un presupuesto que es importante que se señale. ¿Cuál es ese presupuesto? Es asignarle al embargo el efecto liberatorio del deudor respecto de la deuda. Parte de la base de que si esos fondos ya fueron, digamos, desapoderados del deudor, ANSES, ya pasan a estar en situación de disponibilidad para el acreedor. En mi criterio, eso no se puede hacer. Yo ahora voy a mirar porque veo que está sonando el chat para ir atendiendo las respuestas, porque ya con esto termino. No se puede hacer por lo siguiente. Porque en tanto el fondo está sujeto a un embargo y no ha sido efectivamente liberado el pago por parte del deudor, ese monto sigue siendo discutido y disputado. Y el perjuicio para el acreedor se sigue produciendo en tanto y en cuanto no cuenta con el capital del cual fue privado en su etapa originaria. Y por lo tanto, si siguen produciéndose perjuicios, tiene que seguir derivándose o devengándose el interés moratorio que tiende a resarcir o indemnizar el perjuicio que esa indisponibilidad del capital le produce. Ergo, únicamente se produce el efecto liberatorio del pago para el deudor una vez que los fondos resultan liberados y no cuando se ha producido el embargo. Admito que puede ser discutido. En caso de que sea discutido, esa discusión puede justificar este cálculo de intereses a favor de ANSES luego del embargo. Pero tengo para mí que nadie que tiene un embargo a su favor y puede obtener los recursos, los mantiene ahí para generarle, al contrario, un interés que le permita reducir el importe del capital de condena que está obligado a pagar. Con esto cierro y veo que hay algunas preguntas. Lo primero, ¿usted rechazó en algún antecedente que nos pueda compartir? Sí, tenemos 2 o 3 sacados incluso recientemente, así que se los acerco a Vero para que se los pueda hacer llegar, si es que se refieren concretamente al tema de los intereses moratorios. Después dice, ¿se podría solicitar intereses ante la falta de pago de honorarios por parte de ANSES cuando se fijan costas de la demandada en un amparo por mora? Sí, pero esos intereses no van a ser moratorios, sino que van a ser de carácter sancionatorio, porque se supone que esos intereses no han sido, perdón, que esa liquidación no ha sido aprobada. Si esa liquidación ha sido aprobada y los honorarios están firmes, habrá que ver cuál es el carácter. Podría darse los dos caracteres. Uno, señalar que ANSES resulta moroso en el pago de esos honorarios y por lo tanto debe el interés moratorio, y al mismo tiempo pedirle un interés sancionatorio para condenar, corregir, sancionar esa conducta remisa que ANSES ha desplegado. Más las accesorias legales que incluye en embargo, perdón. Más las accesorias legales que incluye en embargo. Eso está puesto desde la propia Cámara, del propio Colegio de Abogados de Bahía Blanca. No sé si lo pueden explicar. Sí, no, que cuando ANSES te descuenta los 3 millones no ingresaron en el patrimonio del actor. Ingresaron 2,5 millones y 500.000 son accesorias legales y también se los descuentan y sobre eso además le aplican los intereses. Bueno, entonces con más razón, fíjense que lo que están señalando es un importe que tiene una composición múltiple compleja, pero que en modo alguno
ha sido liberada sino hasta el momento de una liquidación, porque si lo que está es el cálculo de accesorios, muchos de esos accesorios todavía no han sido ni siquiera calculados o liquidados, con lo cual mal podrían haber sido liberados en el mismo momento que se produjo el embargo. Es una estimación que realizan, como se realizan las estimaciones en todos los embargos de todos los procesos judiciales. ¿Sí? Entonces, frente a ese cuadro de situación, evidentemente, en modo alguno ANSES podría prevalerse de esa situación para computar un crédito en su favor de montos que sigue discutiendo o que siguen siendo, aunque no los haya discutido ANSES, siguen siendo objeto de discusión en el marco del proceso donde ese embargo se ha producido. Espero haber sido claro con el corto tiempo. Un tema de interés me lleva normalmente 2 horas y media a 3. Reducirlo a el plazo de 30 minutos, 1 hora, realmente es muy difícil. Les ofrezco y les dejo como siempre hago mi mail, es fácil, alejandro.castellanos@gmail.com. También tienen la posibilidad de contactarme directamente en el tribunal, es fácil localizarme. Para todo lo que sean consultas, dudas, inquietudes, en la medida en que las pueda responder y que no sean formuladas por la doctora Toyo en el marco de unas actuaciones que después me va a presentar, no hay ningún inconveniente, puedo tranquilamente evacuarlos. Gracias por la invitación nuevamente y los felicito por la iniciativa. Muchas gracias, Alejandro, muchísimas gracias. Acá te están aplaudiendo, no sé si escuchás.